Señoras y señores, es momento de ver un video que la verdad estoy manija de verlo. Porque si bien fue una temporada que seguí mucho, no la repasé como debería repasarla. Y qué mejor que este video para repasarla. Si sos culé, disfruta conmigo. Si sos madridista, no tiene nada malo reconocer el buen fútbol de tu rival. La Liga del Barcelona de Hansi Flick, campeón 2024-2025. A ver, yo entiendo, muchachos, que el Barcelona ha ganado muchísimas ligas en los últimos años. Y ha ganado tantas que seguramente esta liga sea una más de tantas que han ganado. De hecho, no creo que sea la mejor liga que ganó el Barcelona. Sin ir más lejos, ha ganado una liga con 100 puntos con Tito Vilanova. Dicho esto, puede ser la primera liga de una era muy importante en la historia moderna del Barcelona. Porque si la era Hansi Flick termina con los títulos que promete ganar, estamos hablando de la primera liga de la era Flick del FC Barcelona. 24 de mayo de 2024. El Fútbol Club Barcelona destituye a Xavi Hernández un mes después de haberlo ratificado, y Joan Laporta apuesta por Hansi Flick como nuevo entrenador. El alemán aterrizaba ¿Cómo la pegaron acá, mamita querida, boludo? en la ciudad condal con la ambición de cambiar la dinámica del club y propuso un plan físico y táctico que comenzó a encandilar a la afición culé desde la pretemporada. Revolucionó el fútbol, Hansi. La situación económica de los azulgrana limitó los fichajes del Barça y provocó la sorpresiva salida de İlkay Gundogan. Esto es una locura igual. Gundogan había sido el mejor mediocampista de Barça en la temporada. Se fue su mejor jugador y después el Barça empezó a jugar mucho mejor. Dani Olmo y Pau Víctor se convirtieron en los únicos refuerzos para Flick, que tuvo que empezar la temporada con las ausencias por lesión de Araujo, Fermín, Gavi y Frenkie de Jong. La baja forma de Pedri y la incapacidad de inscribir a los fichajes en la liga hizo que el Barcelona se presentase en Mestalla con un equipo de circunstancias. Todo el mundo creía que Flick saldría con Christensen y el renqueante Pedri como pareja de medios centros en el debut liguero, pero el entrenador barcelonista apostó por los canteranos Casado y Bernal para manejar la sala de máquinas culé. A ver cómo fue el primer equipo de Barça. Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Íñigo Balde, Marc Casado y Marc Bernal doble 5. Lamine, Rafinha, Ferran y Lewan. Tremendo. El Valencia se adelantó con un gol de Hugo Duro. ¡Qué gol duro! Pero los culés salieron a flote con un doblete de Lewandowski que empató en el añadido del primer tiempo y transformó el penalti de la victoria ya en el segundo acto. ¡Robertito! En su estreno como local en Montjuïc, Lamine Yamal inauguró la cuenta azulgrana con un golazo frente al Athletic. Ollán Sancet igualó el duelo con un penalti antes del descanso, pero Lewandowski firmó el 2-1 que daba nuevamente el triunfo a los culés. Los de Flick también comenzaron perdiendo en su visita a Vallecas, aunque lograron la victoria ante el Rayo con los tantos de Pedri y un Dani Olmo que debutaba en la liga con el Barça. La peor noticia fue la lesión de Marc Bernal, que se perdería el resto de la temporada después de una desafortunada rotura de ligamento cruzado en los últimos instantes del partido. No, y ahora se va a lesionar Ter Stegen también. No, boludo, las improvisaciones que tuvo que hacer Hansi Flick, y aún así nunca el Barça cambió su estilo de juego. Siempre se mantuvo de la misma manera. Qué buen trabajo que hizo el entrenador de Barcelona, por favor. A partir de ese momento, Marc Casado formó pareja en el medio campo con Pedri, y el Barça dio su primer gran recital ofensivo tras golear por 7-0 al Valladolid en casa. Rafinha completó su primer hat-trick como azulgrana, y Lewandowski, Koundé, Ferran y Dani Olmo completaron la fiesta barcelonista. 7-0, boludo. La avalancha culé prosiguió su torrente goleador en Girona, donde Lamine abrió el camino con un doblete. Dani Olmo y Pedri aumentaron la renta visitante en el segundo tiempo, mientras que Stuani recortaba el marcador anotando el 1-4 definitivo. El equipo de Hansi Flick funcionaba como un rodillo y en su visita a Villarreal volvió a pasar por encima de otro rival
a base de un kamikaze plan ofensivo. Qué locura, boludo. Ganaba todos los partidos en ese momento el Barça. Acá no se lesiona Ter Stegen. Ayoce respondió al doblete de Lewandowski, pero la grave lesión de Ter Stegen despertó un Barça implacable que logró otra contundente victoria por 1-5 con un tanto de Pablo Torre y otro doblete de Rafinha. Ese gol de Rafinha fue con alta asistencia a Lamine Yamal. ¿O no? Me acuerdo de este partido, de 3 dedos. Tremenda, boludo. Ya con Iñaki Peña en la portería y el fichaje de Szczesny en camino, el Barça consiguió su 7º triunfo consecutivo con una sufrida victoria ante el Getafe en casa. Lewandowski volvía a ser decisivo, aunque 3 días más tarde no pudo evitar la primera derrota culé en Pamplona. Lamine Yamal suplente ese día. De hecho, entra en el segundo tiempo y mete un golazo. Flick apostó por un 11 con demasiadas rotaciones y Osasuna ganó 4-2 con una exhibición de Brian Zaragoza. Amigo, Brian Zaragoza contra el Barça siempre juega bien. Lewandowski lideró al Barça en la siguiente jornada y anotó los 3 goles del triunfo azulgrana ante el Alavés en Mendizorroza. ¿Cómo metió goles Lewan al principio, boludo? Una banda de goles. El delantero contribuyó con otras 2 dianas en la goleada por 5-1 al Sevilla, que situó a los de Flick como líderes y con el Real Madrid a 3 puntos de distancia. El conjunto azul... ¿Quién fue el mejor jugador de la Liga de Barcelona, culés? Es difícil, ¿eh? Yo creo que el top 4 es claro. Están, obviamente, los 3 delanteros y Pedri. Después el mejor es difícil porque el Lewandowski fue el más determinante en Liga. De hecho, metió muchos goles al comienzo. Rafinha, muchos goles y muchas asistencias. Lamine fue el más mago y Pedri para mí fue el más necesario de los 4. Porque Pedri hizo todo. Es difícil quedarse con uno solo. Che, si digo que Pedri fue el mejor jugador del Barça en la Liga, bancan o humo. Metió goles importantes y además de eso, amigo, tuvo un nivel 10 puntos durante toda la temporada. De hecho, ¿saben qué tuvo Pedri que para mí no tuvo ningún otro jugador del Barça? Que hasta cuando el Barça estuvo mal, él jugaba bien. Me acuerdo cuando el Barça perdió 3 partidos seguidos local, bueno, ahora va a aparecer, no quiero spoilar. Pero cuando pierde con Atlético de Madrid 2-1 de local, ese día Pedri fue la figura del partido, literal. Para mí Pedri en ningún momento bajó su nivel en toda la liga, a diferencia de otros jugadores capaz. O sea, siempre fue 9-10 puntos, amigo. Yo se lo doy a Pedri, pero bueno, quiero ver todo el video y después vemos. Azulgrana encontró un equipo tipo con Íñigo Martínez y Cubarsí como auténticos líderes de la zaga y dio un aviso de lo que se venía tras golear por 4-1 al Bayern en la Champions. 3 días más tarde, los catalanes visitaron el Santiago Bernabéu en la jornada 11. Bueno, y acá, Hansi Flick tuvo acá empezó todo, culés. Acá. claro que no iba a renunciar a su juego, pese a tener enfrente a los galácticos madridistas. El alemán había instalado un sistema de presión y defensa adelantada que facilitaba grandes ocasiones para los rivales, pero que a su vez convertía a los azulgranas en una máquina de provocar fueras de juego. Si no contaría los goles en offside, el partido quedó 4-4 con un póker de Mbappé. Mbappé sufrió la O sea, sí contarían los goles en offside. excelsa coordinación de la zaga culé, cayendo hasta en 9 offsides aquella noche, y el Barça acabó desmoralizando a un rival al que machacó en la segunda parte. Lewandowski inauguró el electrónico en el minuto 54 y encaminó el triunfo visitante tras cabecear el 0-2 un minuto después. Tremendo Lewan, El primer gol infravalorado. Define afuera del área, golazo. Lamine Yamal anotó su primer gol en un clásico tras batir a Lunin. Y Rafinha cerró el festival barcelonista marcando el 0-4 definitivo. Golazo. La exhibición del Barça suponía una bofetada de realidad sobre su eterno rival, del que se alejaba a 6 puntos de distancia en la clasificación. La euforia culé se amplió una semana más tras vencer 3-1 al Español en el derbi catalán, pero comenzó a desmoronarse en un mes de noviembre negro para los de Hansi Flick. Es verdad, amigo. Como les digo, hubo una parte de la temporada donde el Barça creo que sacó 5 puntos de 21 en la liga, boludo. Vamos a verlo, a ver. La visita a Noeta se saldó con una derrota por la mínima. Perdió con la Real Sociedad 1-0, ok. Y el desplazamiento a Balaidos acabó con un amargo empate a 2
después de que el Celta igualase los tantos de Rafinha y Lewandowski con 2 tantos en los últimos minutos. Empató 2-2 con el Celta. ¿Para qué ponen robo? Este fue el partido donde Lewandowski metió un gol y cobraron un offside con el VAR, que tomaron el pie del defensor y se lo pusieron a Lewan y por eso se hicieron offside con el VAR. Porque hubo un partido que al Barça le recontra cagaron un gol, que fue el 1-0 que pierden. Claro, ahí fue perjudicado el Barça. Chequeado, o sea, fue perjudicado, pero no es que podemos debatir si fue perjudicado o no. Lo recontra cagaron. Básicamente, Lewan metió un gol y cobraron offside. Y en vez de agarrar el pie de Lewandowski, agarraron el pie del defensor de la Real Sociedad para cobrar ese offside. Insólito. Fue contra la Real Sociedad, claro. Acabó con un amargo empate a 2 después de que el Celta igualase los tantos de Rafinha y Lewandowski con 2 tantos en los últimos minutos. El Barcelona prolongó su Sid November con una inesperada derrota en casa por 1-2 ante Las Palmas. Esta fue tremenda, boludo. Perdieron con Las Palmas de local, amigo. Y pareció salir a flote tras golear por 1-5 al Mallorca en la jornada adelantada. Sin embargo, el Barça continuó dejando dudas en Sevilla, donde dejó escapar el liderato tras empatar 2-2 con un Betis que igualó el choque en el último suspiro. Me acuerdo de este partido, amigo. Alto partidazo fue. Ese Betis-Barcelona, ¿no hubo un jugador del Barça que cerró un montón de goles? Alto partidazo fue, boludo. 2-2, ¿no? Dijo, qué buen partido, boludo. ¿Sabes que me acuerdo de verlo? Es que me vi casi todos los partidos del Barça de la temporada, boludo. La crisis azulgrana aumentó con otras 2 inesperadas derrotas en casa. Esta fue insólita, amigo. 1-0 abajo con el Leganés. No me pregunten por qué, pero este gol fue en el primer tiempo. Ponele que a los 15 minutos y el comentarista argentino dice: no sé por qué el Leganés se encierra de esa manera. Si va a estar así todo el partido, en algún momento el Barça lo va a empatar y se lo va a dar vuelta. Literal dijo eso. Y no lo empató más el Barça, boludo. El Leganés asaltó Montjuic con un gol de Sergio en la jornada 17 y el Atlético remontó el tanto de Pedri para llevarse un inmerecido triunfo con los tantos de De Paul y de Sorloth en el último minuto. Uno de los 3 partidos más injustos que vi en mi vida. Literal. Barça Atlético Madrid. Este año en Liga. Fue una locura. Arranca ganando 1-0 Barça con gol de Pedri. El Atlético patea 2 veces, hace 2 goles. Amigo, ese día, yo te juro, fue la primera vez en mi vida que me enojé con jugadores que no son de mi equipo. Amigo, ese día Pedri dejó 2 veces mano a mano a Lewandowski, a Rafinha, a Lamine Yamal, a Hansi Flick, a Ferran Torres, a Neymar que estaba en el palco, a todo el mundo, boludo. Y erraban todos los goles los hijos de puta. No saben la cantidad de goles que cerraron, boludo. Por eso digo que cuando todos bajaron el nivel, Pedri no lo bajó. Pedri fue el mejor siempre para mí. Hasta acá cuando perdían. Pero mirá la cantidad de partidos que perdieron. Acá dicen, Lamine no jugó ese partido. Bueno, Lamine no, otros jugadores. Igual tiene sentido, pero con Lamine lo ganaban. Es que también otra cosa que pasaba, cada vez que Lamine no jugaba, el Barça perdía, boludo. O sea, era una locura. No, posta. A ver, es muy obvio lo que voy a decir, pero en realidad los 2 mejores fueron Lamine y Pedri, amigo. Cuando uno no juega, pierden. Cuando el otro juega, siempre juega bien. ¿Qué sé yo, amigo? Aquella dolorosa derrota provocó que los de Flick se alejasen del liderato a 6 puntos de distancia, pero sirvió para fortalecer la creencia de que jugando como aquella noche, no perderían muchos más partidos. El Barça inició 2025 jugando... Y acá arranca el cambio de mentalidad. 2025 del Barça, una locura. Igual, no por corregir la memoria del fútbol, pero yo estoy seguro que el Barça estuvo a 7 puntos, no a 6. Cuando pierde con el Atlético, yo me acuerdo que había quedado... En realidad en un momento estaba a 10 puntos, pero con un partido menos el Barça. Cuando recuperó ese partido quedó a 7, pero llegó a ser 7 puntos de diferencia a favor del Real Madrid. Y ahí lo recontra remontó. Con la misma filosofía y conquistó el primer título de la temporada tras derrotar al Atlético en semifinales y golear 5-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España. A la vuelta de Arabia Saudí, la situación liguera se agravó con otro traspiés ante el Getafe. El 1-1 ante los de Bordalás dejaba a los de Flick a 7 puntos del Real Madrid. Ah, perdón, amigo, acá lo dijo. Ahí está, claro, a 7 quedó. Tremendo. Que con un Mbappé enrachado parecía caminar con firmeza. Y el Atlético ahí encima 2 puntos. Hacia el título de Liga.
Mira, 6 de los últimos 24 puntos y la peor racha en la historia del club. Tuvo una peor racha increíble, pero fue tan buena la primera etapa y la etapa final que le sirvió para ganar la liga tranquilo, de hecho. Sin embargo, todo cambió a partir de la jornada 21. Flick confirmó a Szczęsny como titular indiscutible en la portería y el Barça firmó una espectacular racha de victorias y goleadas que le situaron como candidato a todos los títulos. El veterano portero polaco pasó de disfrutar de su retiro fumando cigarros en Marbella a ocupar la portería del Barça en apenas 4 meses. Su vida cambió por completo, sus primeros partidos dejaron muchas dudas, pero una vez que se hizo con la titularidad, se convirtió en un auténtico talismán para el equipo blaugrana. Tengo una popular opinión, culés. Y tengo miedo de decir esto porque ya terminó la temporada y me dejo llevar un poco por la ingratitud. Pero saben que para mí Szczęsny no fue mucho más que Iñaki Peña. Atajó 6 meses cada uno, ponele. Para mí no cambió por eso el Barcelona. Él justo se da la casualidad que cuando cambiaron el arquero arrancaron a ganar. Pero no era culpa del arquero, amigo. ¿Cuánto más le dio al Barça Szczęsny que Iñaki Peña? No sean exagerados, boludo. Le metieron 800 goles al Real Madrid por Szczęsny, boludo. Anda a cagar. Tampoco exagerado eso, no fue tan bueno Szczęsny tampoco. Tuvo errores Szczęsny, boludo. El tema es que metían de a 5 goles ustedes, entonces pasaba de largo. Pero le iban ganando 5-1 al Madrid, estaban para hacerle 15 y se hizo expulsar, boludo. Dale, amigo. Me decís, estuvo invicto, sí, pero más mérito del Barça que del arquero, boludo. Ese invicto que tuvo Szczęsny. Si se comía siempre 2 goles por partido. El tema es que ganaban 4-2, 5-2, 5-3. Szczęsny contra Benfica, Dago. No me acuerdo. ¿Qué? ¿Se mandó un cagado o no? El tema es que ese día cómo salió. 5-4. Igual es verdad, si me decís el mano a mano, es verdad. En Portugal atajó una banda Szczęsny, es un facto. Ganan 1-0, gol de Rafinha y se atajó todo. Pero Iñaki también tuvo partidos donde atajó todo. En el 4-0 en el Bernabéu contra el Madrid tuvo 2 atajadas increíbles. No sé, amigo, aparte por algo fueron a buscar a otro arquero ahora. En su debut en casa el Barça goleó por 7-1 al Valencia. Y en la siguiente jornada mantuvo su portería 0 tras un escueto triunfo ante el Alavés por 1-0. El Barça se puso a 2 puntos del liderato tras una contundente victoria por 1-4 en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla. Y recuperó el primer puesto después de una pésima racha del Real Madrid y de vencer 1-0 al Rayo con un polémico penalti transformado por Lewandowski. Pará, ¿cómo polémico penalti? Pará. Y un riguroso tanto anulado a los vallecanos. El equipo de Flick solventó su visita a Las Palmas con los goles de Dani Olmo y Ferran. Iba a decir otra cosa polémica con los culés. A ver, no estoy muy seguro de lo que voy a decir. Pero bueno, para traer el debate y para jugármela lo voy a decir. Fermín López me parece mejor que Dani Olmo. ¿Opiniones? Son los dos muy buenos, pero en mi equipo juega Fermín por sobre Dani Olmo. ¿Qué opinan? A ver si la... mirá, muchos me están bancando, Mirá, la gente me está bancando. ¿En serio me bancan? Bueno, algunos no tanto ahora. Ningún tipo de chance. Es que pará, vamos a decir la verdad. Sin terminar, están en el mismo nivel, me bancan, es muy parejo. O sea, no hay uno mucho mejor que el otro. Si somos objetivos, nadie puede decir, no, Fermín es mucho mejor. Mentira. Para mí, Dani Olmo, lo que sí es talento natural, tiene más. Dani Olmo se acomoda y la clava al ángulo como si nada. Pero para mí, Fermín le da un ritmo al Barcelona que Dani Olmo no, amigo. Para mí, Fermín tiene más movilidad y también tiene talento, Fermín, Tiene calidad, boludo. O sea, a mí me gusta más Fermín. O sea, el Barça para mí es Fermín, Rashford, Lamine, Rafinha. Y bueno, lo Gualdini al banco de suplente, pero bueno. Y se colocó como líder en solitario después de ganar 4-0 a la Real Sociedad de Montjuïc. Los culés visitaron el Metropolitano como una prueba de fuego a su excelente racha de resultados. Partido y bisagra, después del varapalo sufrido tras el fallecimiento del doctor Carlos Millarro, ¿es verdad? ¿Se suspendió o no? justo antes del partido ante Osasuna. El Barça se sobrepuso a un gran Atlético de Madrid que se puso con un 2-0 a favor antes del minuto 70 y que acabó sucumbiendo ante la Minuto 70, 2-0 el Atlético. Qué remontada clavó el Barça, fuerza y avalancha ofensiva de los de Flick. Lewandowski respondió al gol de Sorloth recortando distancias inmediatamente y Ferran Torres hizo el 2-2 poco después. Boludo. Qué buena temporada de Ferran. Lo voy a comparar con un futbolista. Dígame si me bancan o no. Chicharito en la Premier que gana el Manchester. Literalmente en la
Premier 2012/13, el United juega con Van Persie y Rooney. Chicharito entraba faltando media hora, metía un gol. Metía un gol. Metía siempre goles. Era el mejor suplente del mundo. Ferran lo mismo, era suplente, pero cada vez que entraba mojaba, boludo. ¿Por qué me pones signo de pregunta, boludo? Tienen cosas en común. Ferran 2025, Chicharito 2013. Bueno. El Barça insistió en llevarse la victoria hasta el último minuto. Y Lamine Yamal certificó la remontada barcelonista con un gran gol que ponía el 2-3 en el electrónico. Ferran anotó de nuevo el definitivo 2-4 que certificaba el triunfo culé, y el Barça daba un golpe a la liga, descartando a un rival para el título. Los de Flick encadenaron 9 victorias seguidas en el campeonato tras 2 contundentes triunfos en casa, 3-0 a Osasuna y 4-1 al Girona, e hicieron bueno el empate a 1 ante el Betis en Montjuïc después de la sorprendente derrota del Real Madrid ante el Valencia en el Bernabéu. Sí, ¿sabes que me recuerdo de los dos partidos, boludo? El Madrid pierde 2-1 al último minuto con el Valencia. Y el Barça empata con el Betis. Ese día la rompió Bartra. Los culés confirmaron su buena senda en las 3 competiciones al clasificarse para las semifinales de la Champions y la final de la Copa del Rey. En la Liga bajaron un poco su nivel de juego, pero continuaron sumando victorias por la mínima ante Leganés y Mallorca y lograron una épica remontada ante un Celta que llegó a ir ganando por 1-3 con un triplete de Borja Iglesias tras el tanto inicial de Ferran. Este día gana la Liga del Barça, cuando le remonta al Celta, 100%. Los azulgranas iniciaron la remontada con los goles de Dani Olmo y Rafinha, y cuando el partido parecía destinado a acabar 3-3, el VAR avisó a Melero López para que señalase un controvertido penalti sobre Dani Olmo en el minuto 98. Rafinha se encargó de lanzar la pena máxima y anotó el 4-3, con el que el Barça se sobreponía a otro marcador adverso. Los culés certificaron su buen momento tras derrotar al Real Madrid por 3-2 en la final de la Copa del Rey en Sevilla, y llegaron al decisivo clásico que decidía la Liga con 4 puntos de ventaja después de vencer por 1-2 en casa del colista Valladolid. Los barcelonistas temían que su equipo pagase la dolorosa eliminación de Champions frente al Inter. Ay, ya pasó esto, es que acá se murió la temporada, amigo. Más si cabe cuando el Real Madrid se puso con un 0-2 a favor en el primer cuarto de hora y gracias a 2 goles de Kylian Mbappé. Parecía que el Real Madrid podía apretar la lucha por la Liga, pero el 10 minutos 2-0 el Madrid. Barça volvió a demostrar su confianza y arrolló a su rival con un derroche ofensivo, con el que consiguió darle la vuelta al marcador en tan solo 20 minutos. Eric García marcó el 1-2 a la salida de un saque de esquina, y Lamine anotó el 2-2 con un colocado zurdazo que no pudo alcanzar Courtois. ¡Qué golazo, boludo! 2 minutos después, Rafinha ponía en ventaja al Barcelona. Y justo antes del descanso, el brasileño hacía el 4-2 tras aprovechar un grave error de Lucas Vázquez. En la segunda parte el Barça Qué manera de meterle goles al Madrid, Rafinha, locura. perdonó varias ocasiones para ampliar su renta, y el tercer gol de Mbappé puso en duda un merecido triunfo azulgrana, con el que se colocaba un triunfo del Alirón y demostraba su superioridad sobre los blancos tras derrotarles con rotundidad en los 4 clásicos de la temporada. El Barça tenía la posibilidad de ganar la Liga en el campo de su eterno rival, y Lamine reventó el derbi con un golazo de PlayStation que abría el camino del campeonato. Encima me acuerdo que el Madrid ya está, había perdido la Liga después del Clásico. Y ganó un partido en el Bernabéu 2-1 al último minuto con un gol de un canterano. Y me acuerdo que decían, ¿y si sí? ¿Y si hay Liga? Estaban a 80 puntos, faltaban 2 fechas, boludo. Fermín anotó el 0-2 antes del descanso, y el Barcelona lograba un cómodo triunfo frente al Español, con el que celebraba su 28ª Liga. El equipo de Hansi Flick acabó proclamándose campeón con 88 puntos y firmó una espectacular campaña en la que ganó el triplete nacional
y estuvo muy cerca de regresar a una final de Champions tras 10 años de espera. Ya llegará la Champions, Barça. Tranquilidad. El Barça convirtió 102 goles a favor y demostró su carácter y espíritu de lucha al protagonizar hasta 6 remontadas en las que se sobrepuso a los goles de sus rivales. Y es que justamente una remontada es cuando vos haces más goles que tu rival comenzando perdiendo. El conjunto azulgrana cimentó su triunfo en un gran juego a base de presión, sacrificio y talento, en el que sus delanteros brillaron con luz propia, no solo por los goles que anotaron, sino por las recuperaciones y repetidos esfuerzos que protagonizaron. Flick supo mantener la calma en los peores momentos y continuó apostando por la masía y un estilo inconfundible que hizo que el Barça ganase la Liga de 2025 y quedase para siempre en las memorias del fútbol. Escribe Barca campeón y te doy un corazón. Barca campeón. Comentar. Muy buen video, como siempre. Qué buena liga que ganó el Barcelona, muy merecida. Y además ganó los 2 clásicos.